Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 10ª semana del tiempo ordinario. Este sábado es día 14 de junio. No se celebra ningún santo en el calendario litúrgico que nosotros utilizamos. Sin embargo, quiero recordar que los carmelitas, particularmente, y en Tierra Santa, también los franciscanos allí en Tierra Santa, celebran la memoria de un santo del Antiguo Testamento, un gran profeta al que yo admiro muchísimo junto a su maestro. Me estoy refiriendo al profeta Eliseo. Y su maestro, pues el profeta Elías, que precisamente en la primera lectura de la misa de estos días se habla de la historia de Elías, aunque nosotros estemos escuchando y meditando principalmente el Evangelio. Hoy es San Eliseo, sucesor de Elías, que recibió una parte de su espíritu cuando Elías subió al cielo en un carro de fuego tirado por caballos de fuego, dejó caer su manto que recogió Eliseo, y con ese manto empezó ya a hacer milagros. Un gran profeta, y que es particularmente venerado en el Carmelo, en la orden religiosa de los frailes y de las monjas del Monte Carmelo. Pues vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio, ya sabemos, es de San Mateo, del capítulo 5, los versículos 33 al 37, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Continuamos en esta lectura orante del Sermón de la Montaña con las enseñanzas de Jesús, con la revelación plena que hace, con la interpretación autorizada que realiza de los 10 mandamientos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, es decir, a los antepasados, al pueblo de Israel: no jurarás en falso. Y también se les dijo: cumplirás tus juramentos al Señor. Pero el Señor va más allá. Él no ha venido a abolir la ley. No dice que esto ya no haya que cumplirlo. Claro que hay que cumplirlo. Pero no solamente en su letra, sino además en su espíritu. Por eso el Señor dice: no juráis por nada. No tenéis necesidad de jurar en absoluto. Dice: ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra,
que es el estrado de sus pies, y por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, la ciudad del Mesías. No hay que jurar por Dios, por el cielo. No juremos por nada santo. No busquemos el testimonio de Dios en asuntos que no tienen ninguna importancia ni trascendencia. Es el segundo mandamiento de la ley. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y añade el Señor, ni jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Si para nosotros el acceso a la verdad es un camino tan difícil, o al menos tan dependiente, nosotros conocemos la verdad por revelación, porque el Señor se digna manifestárnosla. El Señor prepara nuestras mentes para conocerla, nos da luz para hacerlo. ¿Cómo podemos con esa rotundidad del juramento decir que algo es así o de la otra manera? ¿Cómo vamos a jurar lo que haremos si no sabemos si nuestra vida va a durar siquiera la milésima de un segundo? No atentemos contra ese espíritu de infancia, contra esa humildad que el Señor quiere en nosotros. Vivimos en sus manos, estamos en sus manos. Dejémonos, por tanto, de artificios y de grandilocuencias que no sirven para nada más que para ofenderle a Él, para manifestar nuestra falta de fe. Que vuestro hablar simplemente sea sí, sí, no, no. Tenemos evidentemente, de nuestra situación, desde nuestra perspectiva, desde lo que se nos demanda, que dar una respuesta. Pues con sinceridad y con verdad, sin doblez de corazón, digamos sí cuando es preciso decirlo y digamos no cuando creamos que es deber nuestro decirlo. Y ya está. Termina el Señor diciendo, lo que pasa de ahí viene del maligno. No es bueno. Y por eso pedimos, porque el Señor nos lo enseña, pedimos cada día en el Padre nuestro, líbranos del mal, líbranos del maligno, del malo. Vamos a pedir al Señor la gracia de que nuestras palabras sean sencillas y sinceras, que nuestras palabras expresen una fe que es gracia que Él mismo nos ha concedido, que nuestras palabras nunca traicionen esa confianza y abandono que tenemos que tener en brazos de nuestro Padre del cielo.
El Evangelio de hoy era un texto relativamente corto y sencillo. De modo que en la segunda parte de nuestro programa vamos a tomar también otra lectura. Pero mis oyentes me van a permitir una licencia que yo nunca me he tomado, y es la siguiente. Cuando se trata de la memoria de algún santo, yo por regla general prefiero seguir la lectura continuada antes que tomar lecturas propias de un santo. Hoy, además, no hay la memoria de un santo en el calendario litúrgico general. Ya hemos dicho que es solamente en el calendario carmelita en el que hoy se celebra la fiesta del profeta San Eliseo. Como primera lectura estamos leyendo textos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero puesto que hasta ahora no nos hemos puesto a seguir este texto de la carta de Pablo a los Corintios, porque nos hemos encontrado, por ejemplo, con la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, porque nos hemos encontrado también la fiesta de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, y que por otra parte a partir de mañana me tomaré unos días de descanso en el programa, pues voy a tomar la licencia, como digo, de tomar como primera lectura de la misa la propia de la fiesta del profeta Eliseo, según el calendario litúrgico y el leccionario de los frailes y monjas carmelitas. Y ese texto es el que narra la vocación del profeta Eliseo en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21, que dicen así: En aquellos días partió Elías del monte y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 12 yuntas, él estaba con la 12ª. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo: Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió: Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Es un maravilloso relato de vocación en el Antiguo Testamento. Aquí, por supuesto, se trata de seguir a un hombre, aunque se tratara de un gran profeta como Elías, no de seguir a un hombre que al mismo tiempo fuera Dios como Jesucristo. Por eso el Señor en el Evangelio dirá que cualquiera que me sigue y mira atrás ya no es digno para el reino. Eliseo sí pide despedirse y Elías no quiere, no puede, no debe impedírselo, porque él no es más que un hombre. Partió Elías del monte. Elías ha subido en su vida, en más de una ocasión, al Horeb, al monte de Dios. Allí ha tenido una experiencia única del Señor. Lo ha percibido como una brisa suave que le acariciaba cuando él cubría su rostro, porque no podía verle cara a cara. Pero Elías también
continuamente, baja de las alturas de la contemplación a la llanura para encontrarse con los hombres. Desde la pobre viuda de Sarepta hasta enviado por el Señor a Eliseo. Un labrador o el hijo de unos ricos labradores que está trabajando sin más pretensión, está labrando el campo. Y cuando lo encuentra, Elías sabe que Dios precisamente le ha hecho bajar del monte por él y para él, porque Dios se está preparando un hombre de corazón profundo como el de Elías, para que le sirva en sustitución de Elías. Elías no tiene pena alguna de saber que se va terminando poco a poco su ministerio. Lo que le espera a él es la gloria, lo que le espera es subir al cielo, en esa imagen tan hermosa que precisamente a Eliseo le será dado contemplar, en un carro de fuego tirado por caballos de fuego hasta las alturas. Y cuando pasa al lado de Eliseo, movido por ese interno discernimiento, movido por el Espíritu Santo, echa su manto encima de Eliseo. Es un gesto. Lo toma para sí, pero no él, sino es que es el mismo Dios quien toma para sí a Eliseo, lo elige, lo consagra, se lo reserva para él, para actuar por medio de él. Y entonces Eliseo, a diferencia del joven rico que se entristeció por sus riquezas precisamente y no siguió la invitación del Señor, Eliseo, aunque solamente vio a un hombre anciano que había hecho ese gesto, pero seguía su camino, Eliseo dejó los bueyes, dejó la riqueza y corrió detrás de Elías. Corrió, no se limitó a caminar, ni lo llamó para que Elías volviera. Su vocación, su destino era seguir su camino, y por tanto no era necesario pedir a Elías que volviera. Eliseo supo interiormente lo que Elías le transmitía de parte de Dios. Corrió detrás de él, sólo para hacer una sencilla petición: déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. De alguna manera Eliseo se ha sentido rico porque sus padres lo son, se ha sentido querido porque sus padres lo aman. Eliseo siente ya también la necesidad de dar testimonio de aquel que le ha llamado. Por eso quiere ese último encuentro con las personas que le conocen y le aman. Déjame ir primero para hacer esa despedida y te seguiré. Y Elías responde: anda, vuélvete, pues ¿qué te he hecho? En definitiva, vuélvete, te doy permiso para que te despidas de tus padres. ¿Quién soy yo para impedírtelo? Tú no tienes que seguirme a mí, tienes que seguir al Señor. Y Él lo dispone así, y siempre y todo para bien. Y ahora hace un gesto tremendo, espectacular, Eliseo. Lo que es su riqueza, la yunta de bueyes, la fuerza para el trabajo, para un trabajo que persigue riquezas mundanas. Él da muerte a sus bueyes. Lo ofrece en sacrificio a Dios. Y luego el yugo de aquellos bueyes, que era igualmente una herramienta de trabajo para mantener los bueyes unidos y tirando del arado, ese yugo que era de madera, lo utiliza como leña para asar con ellos el sacrificio que ha realizado, la carne que ha sido ofrecida como víctima para Dios. La asa allí con la leña del yugo.
Él renuncia a todo, renuncia a perseguir riquezas, beneficios materiales. La gente quedaría verdaderamente asombrada y asustada. ¿Acaso este hombre se ha vuelto loco? A los ojos de los hombres, claro que lo estaba, como cualquier persona religiosa, seglar, da lo mismo, que quiere entregarse a Dios del todo. A los ojos del mundo, eso no solo era, sino que es y sigue siendo, y quizás en nuestro mundo todavía más, sigue siendo locura y necedad. Habrá mayor locura y mayor necedad que seguir a un crucificado, a un hombre que ha sido rechazado por los hombres, humillado y muerto por ellos. Pues ofrece el sacrificio, ofrece todo lo que tiene, dice con sus obras más que con sus palabras que su riqueza es Dios. Este realmente es alguien que en expresión del Evangelio de Jesucristo ha encontrado el tesoro escondido, o mejor aún, no ha dejado pasar la oportunidad de adquirir la perla preciosa del Evangelio. Una vez ofrecida la víctima y quemada parte de esta víctima, que era la forma de ofrecer sacrificios a Dios, el resto de la carne normalmente se consumía. Un banquete sacrificial en el que todos, de alguna manera, se unían al Señor a quien se había ofrecido la víctima. Porque la víctima estaba consagrada, era de Dios y por tanto comer a la víctima era una manera de unirse a Dios. Él con la carne sobrante, la que no es quemada en oblación a Dios, la entrega al pueblo para que comiera. Organiza un banquete religioso, en el que, aunque no se diga expresamente, nosotros estamos seguros de que sus convidados principales, entre ellos están sus propios padres. Es la despedida de sus padres. Y también el mismo profeta Elías honraría con su presencia aquel banquete de comunión. Y una vez que termina este gesto verdaderamente profético, que es el primero que realiza Eliseo nada más ser llamado, termina el texto diciendo que luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Comienza a aprender de él, le obedece en todo, porque obedeciendo a este hombre de Dios, obedeciendo su palabra, estaba obedeciendo al mismo Dios. Mis queridos hermanos, ojalá nosotros nos alimentemos no de la carne de bueyes, sino que nos alimentemos de la palabra de Dios, nos alimentemos de estos ejemplos conmovedores y profundos de la Sagrada Escritura. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.